Buenas tardes. Se dará inicio a la charla de parte del doctor José Vizcarra y Christopher Peña. La charla es acerca de reorganización y adquisición de negocios MIPES. Le doy la palabra al doctor José Vizcarra. Muy buenas tardes. Los saluda José Vizcarra y Christopher Peña de Empatía Legal. El día de hoy, nuevamente, para brindar apoyo y más que nada información al emprendedor, al pequeño y mediano empresario, eh, como es con estas charlas que hemos tenido ya los dos sábados anteriores, justamente en materia de emprendimientos, en el boom de emprendimiento peruano en época de pandemia, y también referente al tema de fuentes de financiamiento y créditos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es sobre este tema de las adquisiciones y reorganizaciones de las pequeñas y medianas empresas. Y al mismo tiempo lo que vamos a hacer es un pequeño resumen de lo que hemos hablado, ¿no? En ocasiones anteriores, cosas muy puntuales, y vamos a aprovechar también para promocionar emprendimientos gratuitos, ¿no? Como siempre invitamos a que emprendedores se contacten con nosotros vía nuestras redes para ofrecernos su emprendimiento y simplemente colocarlo en el momento de la ronda de preguntas. Este es un momento en el que tenemos que ayudarnos realmente todos. Entonces, procedo. Por favor, la primera slide, ahí, por favor. Vamos a hablar de organización de adquisición de negocios MIPES. Justamente ya habíamos hablado anteriormente referente al tema de qué cosa era el emprendimiento en sí, ¿no? Y definitivamente ser emprendedor pues significa muchas cosas, y definitivamente uno identifica al emprendedor con que tiene que tener mucha motivación, ¿no? Por favor, la siguiente slide. Eh, Justamente, ¿qué habíamos hablado respecto al emprendimiento? En vista de lo que ha ocurrido con la pandemia, definitivamente, como consecuencia de la pandemia, el Perú ha registrado pues una caída fuerte, ¿no? En todo lo que es en su movimiento económico, comparado con los últimos 100 años, ¿no? Y esto es definitivamente a la duración de la pandemia, que duró, de la cuarentena, que duró 4 meses, y este confinamiento que hizo que las actividades se frenaran, se detuvieran, ¿no? Entonces, definitivamente hemos revisado la información referente al tema de la economía y las actividades, y justamente hemos visto pues, ¿no? que la economía más o menos se estima que tardaría alrededor de 3 años en recuperar su nivel previo al COVID-19, ¿no? Y esto, ¿qué cosa quiere decir? Quiere decir que las actividades económicas han vuelto, de a pocos, pero están volviendo, y esta recuperación es una recuperación lenta, ¿ok? Es una recuperación lenta, pero lo importante es que está avanzando, ¿no? Esta reactivación económica definitivamente abre la puerta a un proceso gradual de recuperación, abre la puerta a un proceso gradual de recuperación. Esto va a ir poco a poco, ¿no? Y se está viendo, ¿no? Porque definitivamente hay 2 millones más o menos de personas que se han quedado sin empleo, ¿ok? Eh, que se han quedado sin empleo. Sin embargo, hay un tema referente al tema del emprendimiento. Si bien resulta mucho más fácil trabajar para alguien, ¿no? El emprendedor es justamente el que se sobrepone a cualquier tipo de situación desfavorable. El emprendedor se motiva, ¿no? Y el emprendedor dispone de pronto y en su emprendimiento desde dinero que no le alcanza para sí mismo, ¿no? Ahora, ¿por qué digo que, que hay una recuperación lenta en la economía, que también se está viendo reflejada en el tema de los empleos? Porque si bien hay un tema de falta de empleo, no hay falta de trabajo. ¿Y a qué me refiero para que sea totalmente entendible? Que hay muchos emprendimientos que definitivamente involucran trabajo. ¿Por qué? Porque vamos a tener, y todos lo estamos haciendo,
que tenemos que, la propia necesidad nos está haciendo buscar alternativas, nos está haciendo ver formas de poder agenciarnos, ¿no? Y justamente personas que han sido afectadas, que se han quedado sin empleo, están viendo una forma de innovar mediante el trabajo junto con el emprendimiento. ¿Qué es innovar? Innovar es adoptar un concepto conocido que ya se tiene y la persona le pone su valor agregado, su trabajo, su visión, ¿no? Entonces, eh, el emprendedor, como habíamos comentado también, rompe con los miedos, tiene que romper con sus miedos porque el mismo emprendimiento lo hace salir de su zona de confort. Habíamos comentado también que en la estadística, ¿no? En la estadística, de acuerdo a los estudios que hemos revisado, es que las 2/3 partes de emprendimientos que se fundan cierran en menos de un año o no llegan al año, ¿no? Eh, Justamente también estos estudios que hemos revisado, que se pueden encontrar en ESAM, hemos visto que la estadística arroja que en 3 años y medio un emprendimiento comienza a tener resultados favorables, ¿no? Porque esto obviamente va de la mano de mucho sacrificio de todo tipo, personal, económico, familiar, ¿no? También lo habíamos comentado. Y, y habíamos comentado también que es muy importante el tema del e-commerce en estos momentos, porque como en esta época de cuarentena todas las personas han estado encerradas, ¿no? Salvo los que han tenido estricta necesidad justamente también de buscarlas afuera, ha habido mucho comercio electrónico y ese comercio electrónico en función de las redes se tiene que seguir aprovechando a full, porque habíamos justamente comentado de que tras la cuarentena, la información que teníamos es que tras la cuarentena el 54% de peruanos iba a comprar productos en promoción, más del 60% de peruanos habrá realizado al menos una compra online, el 66% de limeños de 25 a 35 años están dispuestos a probar nuevas marcas, 4 de cada 10 probaron nuevas marcas a través de las redes, y el 63.1% ha aprovechado para comprar nuevas marcas. Y finalmente el 84% posterior a la cuarentena se va a quedar en casa y solo saldrá lo necesario luego de la cuarentena. Entonces, por qué doy esta información? Porque justamente esto es para que los emprendedores sepan de que hay mucha oportunidad. Todo problema es una oportunidad como en estos momentos, y es bueno darnos cuenta y que se den cuenta el emprendedor, el pequeño y mediano empresario, lo que tiene negocio, definitivamente que donde tiene que apuntar es definitivamente el tema de promociones de sus productos, negocios o servicios, el tema de la compra online, aprobar lo gratis que pueden ser las redes, aprovechar que muchos limeños y peruanos en general tienen esa tendencia a probar nuevas marcas, ¿no? Que es algo que de pronto no se veía antes, y que compran esas nuevas marcas por redes, ¿no? Entonces, son muchos datos que el emprendedor debe de tener en cuenta para que ¿cómo se llama? Vea que de muchas maneras su emprendimiento, lo que él busca, tiene posibilidades, y que también debe saber es que el emprendedor es que el emprendedor que de pronto quiere un resultado inmediato no lo va a obtener, ¿no? El emprendedor oportunista, si lo quieren llamar así, que quiere dinero rápidamente, no lo va a lograr porque el emprendimiento involucra trabajo, involucra tiempo, sacrificio, ¿no? Diferente es el emprendedor que le pone corazón a lo que quiere, a lo que busca, a lo que aspira, a su visión, ¿no? Porque le va a comenzar a dar frutos, sí, a partir de su esfuerzo también, pero esto es paso a paso, ¿no? Diferente al emprendedor que de pronto, al emprendedor que lo quiere de una manera inmediata y se retira rápido, justamente porque le parece complicado, ¿no? Entonces, el tema es también, otro detalle que habíamos conversado es por qué fracasan los emprendimientos. Fracasan principalmente por un tema de capacidad, de compromiso y de conocimiento. Si el emprendedor de pronto tiene la capacidad, pero no se capacita, o no de pronto tiene una mayor visión de pronto de su emprendimiento, alguna novedad o alguna innovación de su propio emprendimiento,
si no se compromete, ¿no? Si no tiene esa capacidad de sacrificio, y además si no hay ese conocimiento, ¿no? De seguirse instruyendo, ¿no? Viendo qué mercados o a dónde entrar, definitivamente su emprendimiento, pues, se va a quedar. Por favor, el siguiente slide, Saya, por favor. Acá justamente estábamos comentando respecto a la recuperación que va a tener el país, ¿no? Justamente se, se espera una recuperación más o menos al 2021 en vista de la reapertura y la normalización de las actividades. Justamente hay que tener en cuenta acá que entre abril y junio solo el 45% de trabajadores pudo mantener su empleo en Lima, ¿no? Hablando solamente de Lima, solo el 45% de trabajadores pudo mantener su empleo en Lima. Entonces, esta data es de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, que indica justamente que en Lima se perdieron casi 2.7 millones de empleos a raíz de la cuarentena, ¿no? Lo que ha hecho que justamente se contraiga, ¿no? Las actividades entre marzo y mayo, que ahora ya se está viendo una lenta recuperación, ¿no? Entonces, a lo que apuntamos acá es a lo siguiente, que el emprendedor tiene una ventana de oportunidad en este momento porque hay una fuente importante que es que de una u otra manera todos están ayudando, porque acá se está dejando de una u otra manera el ego empresarial, si lo quieren llamar así, o el ego de las personas que definitivamente han salido de su zona de confort, se han quedado sin trabajo, y eso les está dando nuevas ideas, eso les está dando mejores oportunidades, y eso está haciendo de que de pronto la mentalidad del peruano cambie. Decía justamente el doctor Christopher en la charla pasada que el chip es muy importante y el chip de la gente está cambiando. Entonces, que con este resumen yo doy pase a Christopher para que él comente justamente sobre el tema de las organizaciones y reactivaciones de las MIPES. Christopher. Gracias, José. Sayo, por favor, puedes pasar a la siguiente. Puedes pasar a la siguiente, que es la de... Ok, gracias. Bueno, como ya José ha mencionado, ha dado un panorama general de las crisis mundiales y obviamente de la crisis que ha golpeado al país debido a la pandemia, que trajo consigo la declaratoria de suspensión de actividades. Se ha tenido que reformular, digamos, una serie de decisiones que ha tenido que tomar el empresario, microempresario o el emprendedor, ya que, si bien es cierto, ha sido muy golpeada su economía, ha tenido que tomar una serie de factores para poder reorganizarse, ¿no? La reorganización tiene en principio como efecto buscar un mecanismo en el cual tengas que evaluar tanto tus pérdidas, tus ganancias, tus posibles ganancias, tu plan de inversión, tu plan de negocios, cuál era tu plan de negocio a corto plazo, mediano plazo, largo plazo, tus expectativas de poder crecer o incluso también las expectativas de pérdidas que habías generado en tu negocio, podrían ser varios factores y que definitivamente esta coyuntura actual es la que ha básicamente tenido que reestructurar todo tipo de negocios, tanto de los más pequeños emprendedores hasta las empresas grandes y multinacionales, ¿no? Aquí la Ley General de Sociedades del Perú y la Ley de Empresas Individual de Responsabilidad de Tama Limitada establece lo que es los mecanismos de reorganización empresarial. Básicamente son el tema de la transformación, escisión y fusión. Y estos son mecanismos que lo pueden adoptar todo tipo de empresas. Ojo, empresas no, aquí no
no están, digamos, acotadas lo que son las personas naturales con negocio, ¿no? Es decir, el pequeño comerciante que utiliza su RUC personal, digamos, pero para el ejercicio de actividades comerciales, no para el ejercicio de actividades profesionales. Entonces, esta ley, digamos, esta normatividad tiene como efecto priorizar una reorganización en la empresa para justamente optimizar ese tipo de recursos, ¿no? Ah, digamos, hay una serie de factores, que son factores externos que, que involucran a la empresa sobre sus impactos negativos o contingencias que tengan que establecerse a futuro, o los que ya han tenido un impacto, digamos, incluso pre-pandemia o durante la pandemia, ¿no? Entonces, estos factores internos son el exceso de foco en crecimiento, los productos y servicios no competitivos, fraude en el management, que es un tema de administración, porque de repente, o sea, en algunos casos puede ser que hayas contratado a un gerente, de repente que no ha sido un administrador muy leal a ti y has tenido de repente un tema de pérdidas que no se ha sabido manejar, ¿no? La falta de capital, porque obviamente normalmente el microempresario, el emprendedor vive como que el día a día del negocio, entonces no tiene como que una caja o un colchón para poder afrontar inversiones a futuro. Tienen de repente una previsión, pero la previsión es tan pequeña que no les surte o no les dé mucha ayuda justamente para estos tipos de situaciones, ¿no? La falta de un sistema de control, efectivamente, al ser una microempresa o emprendedor, pequeña empresa, no toman muy en cuenta este sistema de control, ya que dicen, normalmente son empresas familiares las que están inmersas en el tema de las MIPYs y dicen, ok, bueno, solamente voy a meter a mi familiar para que me haga una revisión general. De repente los contadores, abogados, economistas, financistas, pero de repente no está metido tan en el tema del negocio que deja pasar muchas aristas. Entonces, aquí sí debo recalcar que el sistema de control o de prevención, que es lo que nosotros inculcamos, debe ser una iniciativa del emprendedor o del empresario para que lo pueda asimilar en su negocio, porque esto le va a dar ya una estabilidad justamente para este tipo de situaciones, porque tú no sabes en qué momento te puede pasar un fenómeno natural, un fenómeno epidemiológico, o incluso, ¿no? Te cierran todas las puertas en el mercado, entonces tú estás preparado para ver qué decisiones tomar, crear tu contingencia, como dicen, ¿no? Tu comité de crisis o por lo menos tu plan de crisis que te pueda, de alguna otra manera, no tomar decisiones que te puedan tomar 2, 3, 4 meses, sino de repente semanas y te puedas adecuar, ¿no? Hay muchos negocios que a la fecha ya se han adecuado, incluso se han reinventado, han hecho un cambio de giro, y esto se ha debido a que han tenido un sistema de control y de prevención. También en algunos casos un tema de los directorios o de las gerencias que son muy lejanos al negocio, es decir que, como había mencionado, a veces tenemos a poner a familiares que no se involucran al negocio o de repente hay una mala paga al gerente, entonces no lo ves tan incentivado para que pueda meterse en sí sobre el concepto que uno quiere como emprendedor o como empresario. En el tema de los factores externos tenemos el aumento de la competencia. Efectivamente, ahora van a proliferar todo lo que son los emprendimientos, los nuevos negocios. Ya José lo había mencionado en una anterior charla que ahora el cliente o el consumidor está dispuesto a probar nuevas marcas, y esto, digamos, como que deja en vilo a la empresa que ya venía desarrollando su negocio, ¿no? Pero ojo, hay que tener en cuenta que para todo hay mercado, entonces al tener, todos tenemos mercados, obviamente se va a generar múltiple competencia, entonces aquí es donde uno tiene que diferenciarse, ¿no? ¿Cómo diferencio, qué sé yo, mi proceso de producción o mi proceso de servicio? De repente ya lo tengo estandarizado, tengo un comité de crisis o un plan de crisis, tengo por lo menos implementado una gerencia, o por lo menos, digamos, si es que yo soy solamente un ERL y soy un solo gerente, me tiendo a profesionalizar más justamente para especializarme en un rubro, y esto me va a dar un nicho de repente específico, o de repente buscar unos temas de apertura en nuevos mercados, ¿no? Entonces hay que ver bien esas iniciativas.
En el tema de los factores externos seguimos con el cambio de precios de algunos insumos. Obviamente a la fecha casi todo en la economía ha incrementado sus costos, porque obviamente algunos quieren recuperar, algunos, sí es cierto, han dado muchos descuentos, es porque su mercadería tiene que salir, pero tienen que evaluar justamente todo esto. Entonces, si no tienen de repente contemplado estos incrementos, es mejor eh, buscar un tema de asociatividad con tu proveedor para que te diga, ok, mira, vamos a estandarizar como que los precios, si es cierto, pueden fluctuar un poco, pero quiero que tú me ayudes, porque de aquí, si es que obviamente mi negocio resulta, obviamente va a impactar también en tus compras, ¿no? Yo te voy a comprar a ti a un buen precio, vamos a seguir dándole a la cadena, ¿no? En el tema de la desregulación, obviamente lo podemos palpar con el tema de los protocolos. Al inicio el Estado fue muy estricto, indicando una serie de protocolos, planes y registros que a mi parecer fueron muy exitosos, pero de repente un poco engorrosos porque las personas se empezaron como que a marear y después hubo un cambio muy drástico que ahora dijeron, no, ahora no va para el registro de protocolos, solamente mandas un correo y punto. Entonces ahí también hay un desincentivo porque dicen, ok, si presento mi protocolo, mi plan, no sé si está bien, no sé si está mal, hay muchas aristas que se dejan fuera, entonces a veces la desregulación no es tan buena porque dejas más desorientado de lo que uno ya estaba, entonces tienes que de repente invertir más información, más tiempo de desgaste, buscar más asesores, entonces a veces no es tan buena esta desregulación, ¿no? En el tema de los cambios tecnológicos, ya lo hemos visto, todos nos hemos tenido que adecuar a plataformas digitales, y justamente esos son los sectores que ahorita están como que dando mayor auge a la economía. Entonces, si bien es cierto, han estado de repente un poco relegados, pero a la fecha están siendo, digamos, los sectores que mayor crecimiento tienen a la fecha, ¿no? El tema de cambios sociales es justamente esto porque hemos visto que mucha población que ha estado concentrada en provincia ha querido regresar a Lima, los de Lima que han estado trabajando acá han querido regresar a su ciudad de origen en provincia, entonces estos cambios también hacen de que la migración, digamos, interna genere un traslado, entonces al generar un traslado tú vas a decir, ok, ya no voy a contar con mi personal ahorita, entonces ¿cómo voy a hacer para volverlo a reincorporar o en su caso de repente a reemplazarlo? Porque reemplazar es empezar nuevamente un nuevo proceso de capacitación, de adiestramiento, de sensibilización con el producto, el servicio, entonces tienes que evaluar todos estos temas. Justamente tu plan de crisis es lo que te va o el sistema de control es lo que te va a ayudar, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado, el tema de la crisis es un factor externo y sobre todo ahorita el tema de la crisis sanitaria y en un tanto política, porque algunos indican que la suspensión de actividades ha sido un tema de política, de un mal manejo sanitario, entonces puede ser, pero al final el gobierno creo que está poniendo todos sus esfuerzos para justamente salir airoso de esta pandemia, a pesar que se pueda ver un tema de algunos casos, incrementos o descensos. Lo que tenemos que buscar justamente es ser un agente de cambio y decir, ok, el gobierno está haciendo su parte, bueno, yo también tengo que poner de mi parte para de alguna otra manera todo salir adelante, ¿no? La siguiente slide, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, sigamos. Por un tema de la reorganización, tenemos que tomar en cuenta que la reorganización puede pasar un tema de ¿cómo lo puedo decir? De 4 dimensiones, ¿no? Está, digamos, la reorganización financiera, la reorganización operacional y la reorganización estratégica, que digamos lo podamos llamar así. En el tema de la reorganización estratégica, podemos indicar que se pueden sumar una serie de factores
que nos permita indicar digamos, qué es lo que podemos llamar a una nueva normalidad, o incluso ver quiénes pueden ser nuestra posible competencia, porque como le digo, ahora han cambiado o hay nuevos productos en el mercado, quiénes van a ser nuestros nuevos clientes, porque hay que tomar en cuenta que el consumidor ha cambiado sus hábitos de consumo, incluso para el tema de servicios, está siendo como que un poco más cuidadoso para el tema de las compras, y también tiene que formar un modelo de negocio, ¿no? Es decir, eh, que trate de fidelizar al cliente. De repente, incluso ahorita me ha tocado en el caso, oye, mira, ¿sabes qué? No tengo cómo pagar tu asesoría. Bueno, ok, perfecto. Hagamos un trato futuro que de repente no te involucre ahorita descapitalizarse o que tú pierdas tu liquidez, sino que en unos, no sé, seis meses me vuelvas a contratar por otros temas, ¿no? Entonces va generando un tema de confianza al cliente y que adicionalmente uno pueda verificar que tu nicho al que estás yendo está siendo atendido. Entonces, básicamente, esto es una reestructuración de toda la estrategia o un planeamiento que tú tengas que hacer para la reorganización en la empresa, ¿no? En el tema de la reestructuración financiera, obviamente tenemos que ver y tienes que analizar sobre todo tus balances. Tus balances contables y financieros son los que te van a guiar, sobre todo para ver dónde está yéndose la pérdida. De repente hay una falta de cobros, hay una falta en exceso de productos, hay una falta de repente de gestión administrativa, entonces tienes que evaluar, por como dicen, dónde se está yendo el dinero sin que se pueda producir de manera eficiente. Porque obviamente tu dinero tiene que retornar a tu bolsillo y sobre todo con un plus más, ¿no? Porque esa es la idea de generar una empresa o generar un negocio. También adicionalmente la reorganización pasa por un tema de financiera, pasa por un tema de poder reestructurar la deuda, generar, digamos, de repente algún nuevo acreedor que te pueda comprar todo tu cúmulo de deuda, es decir, ok, a futuro ya no voy a pagar 15% de interés, sino ahora voy a pagar un 10%. Entonces, incluso no es que puedas generar un nuevo acreedor, sino de repente ir a conversar y negociar directamente con tus acreedores y decir, oye, mira, ¿sabes qué? Debido a esta pandemia me golpeó la economía, quiero renegociar los términos del contrato, los términos del préstamo, o incluso quiero, no sé, darle una participación en mi empresa a cambio de que se compense con la deuda, ¿no? Entonces tienen que idear mecanismos para que uno pueda, digamos, pasar este bache y la empresa pueda salir a flote o subir más del flote, ¿no? En algunos casos, si bien es cierto, no vas a poder llegar a un acuerdo con todos los acreedores, es porque de repente no tienes la capacidad económica futuro de afrontar estas obligaciones o de generar ciertos ingresos a corto plazo, ¿no? Que te puedan dar un respiro. Entonces, lamentablemente ahí te tienes que ir a la reestructuración patrimonial que habla la ley concursal, que son procedimientos específicos para justamente ver un tema de renegociación de todo tu cartera de créditos, o si no, en todo caso, ir a un tema de una liquidación, ¿no? Es decir, ya se nombra un liquidador, tienes que ir a un proceso concursal de copia, y los acreedores tienen que formar una junta de acreedores para poder ver todos los activos de la empresa, venderlos, o de repente sacar a flote la empresa si es que tiene buenos activos. Entonces, aquí la MIPE tiene una buena capacidad porque, como dicen, ¿no? Al ser un generador de empleos directos, tienes mucha más capacidad para reinventarse, generar nuevos recursos y sobre todo asociarse, porque recordemos que el Perú está digamos, llenos de MIPES, casi el 95% de la economía está generada por MIPES, entonces esto te va a dar pie a que puedas tocar más puertas a MIPES y van a sentir, digamos, tu preocupación y te van a tratar de ayudar. Entonces, busquen asociatividad
y sobre todo un tema de reestructuración financiera, busquen hacerlo de una manera más adecuada, ¿no? Que se adecue a sus intereses. La reestructuración operacional obviamente tiene que ver con tus procesos. Es decir, normalmente un tema de las MIPES o los emprendimientos no suele tener estandarizado un proceso, o por lo menos seguir un proceso que diga, ok, mi línea de negocio va a ser tal, mi línea de venta va a ser tal, mi línea de supervisión va a ser tal. O sea, no lo tiene implementado ni tampoco lo tiene sensibilizado. Entonces, es mejor que esto lo puedas ir poniendo en práctica, porque aquí te voy a dar un punto clave. Tú el hecho de ya haber realizado un plan, un protocolo, es porque te quieres estandarizar. Quieres que tus productos o servicios tengan, por lo menos en la fecha, una protección biosanitaria. Entonces, si digamos, este modelo lo tratas de replicar en sí para toda tu cadena de suministro, toda tu cadena de producción, toda tu cadena de servicios, te va a ayudar más, porque ves, sí es cierto, te puede salir un poco complicado, tedioso o tomar bastante tiempo, te va a ayudar justamente a generar valor sobre tu marca, sobre tu empresa, sobre tu negocio. Entonces, esto va a hacer de que sientas una mejor posición en el mercado frente a otros, porque si yo soy un cliente y digo, ok, mira, no sé, esa panadería hace sus panes integrales de tal forma que me brindan primero calidad y seguridad, pues prefiero ir a esa tienda que irme, qué sé yo, a un supermercado, y a pesar que en la panadería esté, digamos, un poco más elevado el precio. Entonces, a veces el precio compensa justamente este requerimiento del cliente o esta demanda que justamente tú lo estás supliendo. Entonces tienes que ver justamente qué cosas de tu proceso de interno en la empresa tienes que cambiar justamente para optimizar recursos, para mejorar la calidad de tu producto o servicio y obviamente para generar valor y riqueza. El último, digamos, panorama o dimensión de la reorganización lo tenemos como una reorganización organizacional. Aquí lo podemos tomar desde un punto de vista internamente la organización por un tema de la propiedad de la empresa, es decir, quiénes son los dueños, quiénes son los socios, quiénes son los accionistas. A veces, si eres una IRL, obviamente tú vas a ser el único dueño, y no necesariamente el gerente, pero por lo menos el único dueño, en la cual tú tienes que evaluar, ok, tengo muchas pérdidas o tengo muchas ganancias, ¿cómo puedo diversificar mi negocio? ¿Qué sé yo? De repente amplío, por hacer una MIP, amplío mi negocio, o de repente creo otra empresa pequeñita, o de repente necesito asociarme con otra persona, entonces me tengo que pasar de la IRL a otro tipo de sociedad en la cual me involucre dos personas, o incluso, digamos, si es que soy una sociedad en sí, una SAP, una sociedad anónima, una sociedad de comandita, entonces tengo formas de asociarme y de aliarme con las personas que me pueden complementar mis actividades, que pueden complementar mis debilidades y que sobre todo me puedan dar ese plus que necesito para que mi MIPE, mi empresa o mi emprendimiento resurja. Entonces, aquí son puntos claves que tienes que tomar en cuenta, que ese es desprenderse de una parte de tu negocio resulta tan bueno que mantenerlo uno solo, porque justamente tengo un compañero que siempre me dice, ¿no? Prefiero tener un 1% de acciones de una empresa multinacional que al 50% de una empresa pequeña. Es obvio la comparación, pero como dicen, no buscas asociarte justamente con las personas que te van a rodear y que van a darle el valor a tu empresa para generar más ingresos económicos. En el tema de las reorganizaciones, la ley establece, como yo había mencionado a manera general, son mecanismos legales para que uno pueda reformular sus activos o pasivos, o de repente una línea de negocio o un área específica. Tenemos como mecanismo está la transformación, que es decir, ahorita yo me encuentro en un tipo societario, lo le llama la ley, que puede ser una sociedad anónima, una sociedad anónima cerrada, sociedad en comandita, sociedad de responsabilidad, que por lo menos necesitan tener como mínimo 2 personas como socios, como dueños. Entonces de repente esta persona se va
yo no quiero sumar a otra persona que sea mi socio por el momento, entonces digo, voy a convertirme en una IRL. ¿Lo puedo hacer? Sí lo puedo hacer. Hay mecanismos, obviamente te va a tomar un poco de tiempo, por lo menos unos 3, 4 meses, porque tienes que evaluar si te conviene o no, porque la ley también dice que puedes mantenerte 6 meses solamente siendo con uno de los accionistas, pero tienes que después regularizarlo. Entonces, tienes que ver si esa transformación es la más adecuada o por lo menos mantener ese tipo de societario te resulta el más idóneo. En cambio, en el tema de la fusión que tenemos es otro mecanismo en la cual la idea es que una, dos o más empresas se junten para formar una sola, fortaleciendo, digamos, su patrimonio o su posicionamiento en el mercado, y además también que busque complementar actividades que, digamos, en el sector o el rubro que quieres expandirte, digamos, ya tengas un poco más de posicionamiento en el mercado. En el tema de la de escisión, es un tema de desprendimiento de capital o de un bloque patrimonial, digamos, pueden ser activos y pasivos, es decir, tú tienes una serie de activos, que son mesas, computadoras, ¿verdad? Los valorizas y dices, ok, este es mi capital, están valorizados en tantas acciones, están representados en tantas acciones, todo esto lo voy a pasar a una nueva empresa o se va a pasar a otra empresa que ya está en marcha, ¿no? Es decir, aíslo solamente mi línea de negocio, me quedo con mi línea de negocio, que sé yo, pongamos, me dedico a lo que es calzados y venta de artículos, que sé yo, de accesorios de cuero, ¿no? Entonces, qué sé yo, el tema de los accesorios de cuero, mejor digo, lo paso a otra empresa que se dedique netamente a esto y yo me quedo netamente con el tema del calzado. Es decir, que ya te estás buscando un nicho, una especialización, que tú sabes que lo vas a manejar muy bien y que de repente el accesorio de cuero te estaba trayendo pérdidas. Entonces, estas pérdidas ya no las vas a generar, entonces te vas a enfocar solamente en lo que tú sabes. Te dedicas a eso y justamente ahí es donde vas a también a reestructurar, digamos, tu organización interna y vas a emprender como que un nuevo margen de ganancia, digamos así, ¿no? También la ley habla de la reorganización simple, que es similar a la decisión, porque es un acto en el cual igual una sociedad, una empresa, se desprende para aportarlo necesariamente a otra empresa, sea nueva o en marcha, ¿no? Obviamente hay otros mecanismos que sí, para un tema de las MIPES, de repente no les son muy aplicables, como son decisiones múltiples, decisiones con fusiones, que en algunos casos se tornan un poco complejos. No son imposibles aplicarlas, pero sí de repente por el complejo de asunto y por los plazos que lleva sobre todo, es porque de repente la MIPE al requerir una liquidez inmediata se puede perder en este tipo de reorganización. Bueno, ahora voy a abordar el tema de las adquisiciones, que es otro mecanismo legal distinto a la reorganización. Es decir, tú ya has pasado por tu proceso de reorganización y ahora quieres expandir tu empresa. Es decir, lo puedes hacer comprando una nueva empresa, comprando una línea de negocio, comprando algún área de servicios, o de repente un área productiva o un área netamente comercial, para que puedas, digamos, tener mucha mayor posición en el mercado y así generar de repente que tu MIPE ya no sea tan pequeña, sino escalar a un peldaño más de la economía, y eso te va a traer mejores consecuencias, porque vas a tener de repente, al tener más fortalecido tu patrimonio, vas a tener de repente nuevos mercados, una nueva imagen, vas a de repente poder vender al extranjero, qué sé yo, y además lo que te va a dar es una imagen como empresa, que decir, ok, sí, mira, ellos están apostando por su economía, están confiando en esa empresa, están confiando en sus productos, y decir que su gestión la están haciendo bien. Entonces aquí entras a un mundo de entrar a la valorización de cómo puedo adquirir una empresa o cómo puedo yo vender una empresa. La siguiente, por favor. Entonces, aquí digamos, las adquisiciones que se puedan ver es más que todo por un tema de fortalecimiento. Entonces, al fortalecer también vas a tener
mecanismos de financiamientos adecuados y que uno pueda ver que su producto está siendo alcanzado a la gran mayoría de mercado. Entonces, en las adquisiciones eh, digamos, va muy ligado al tema de las fusiones, porque obviamente es un mecanismo también de reorganización. Entonces lo que uno va básicamente es ver temas económicos o financieros, que creo que a todo el mundo les interesa. No entras mucho al detalle de ver el número, la forma, las estadísticas, pero sí debes tener por lo menos un plan que digas, o por lo menos un conocimiento básico que te diga, ok, sí, me conviene comprarme una línea de negocio específica, porque me va a complementar, y no necesariamente tengo que asociar. Entonces, aquí tienes que evaluar si te asocias o de repente directamente compras toda esa línea de negocio con obviamente personal, maquinaria, todo lo que tú pretendes establecer en este mecanismo. Y adicionalmente, como digamos, estadística macro de la región andina, se establece que en el Perú, en las operaciones digamos, de fusiones y adquisiciones ha bajado más o menos en un 63%, entonces, a comparación del año pasado. Entonces, esto es una caída muy drástica que ha sido evaluada, bueno, el informe es del 9 de junio, que hasta el 9 de junio, digamos, que tenía este decrecimiento en el 63%, y que el valor agregado, es decir, todo lo que le puedas añadir al negocio para que tu producto sea de óptima calidad o que tenga algún estándar específico, también ha bajado en un 76%, ¿no? Durante todo lo que es el año 2019. Entonces, pues digamos, aquí ya tenemos una tasa previa a la pandemia, o digamos a la declaratoria del aislamiento social obligatorio, que ya había habido un informe económico, digo, que se decía que este tipo de operaciones estaban en la baja. Pero a la fecha se está hablando de que debido a que muchas empresas han tenido la difícil situación económica en la cual en algunos casos van a tener que ir a la quiebra, algunas medianas y grandes empresas están viendo la oportunidad justamente para comprar estas pequeñas empresas o estos pequeños emprendimientos, porque no olvidemos que hay muchas personas que habían empezado recién su negocio semanas antes o un mes antes, estaban poniendo todo el empuje y a raíz de la pandemia han tenido que dejar frustrado, digamos, esta visión y han dejado paralizados todos sus sueños. Entonces, justamente el mediano empresario, el gran empresario que tiene la capacidad o los recursos y sobre todo el ojo para saber que ese negocio lo puede rentabilizar más, es donde aparecen las oportunidades de las adquisiciones. Entonces, véanlo también de ambos lados, es decir, tú como pequeño puedes comprar igual otra empresa pequeña para fortalecerte, o también de repente si estás a un tema de que, ok, no puedes solventar todos los gastos de la empresa, trata de venderla en todo caso, no te vayas a la pérdida en sí. Trata de generar como una empresa grande, decir, ok, mira, ¿sabes qué? Mis productos son estos, tengo por lo menos un proceso que lo tengo en cumplimiento, tengo todas mis licencias, autorizaciones. ¿Qué te parece si te vendo mi empresa? Porque justamente lo que a ti te falta es este detalle. Entonces, ahí entra un tema de negociación y pueden incluso ir ya a negociar incluso un tema de participación en esta empresa que la va a comprar. Es decir, ok, no, te puedo dar por tu empresa, voy a poner un número, ¿no? Tú la valorizas en 100. Ok, yo te doy, no sé, 90 en dinero y 10 te lo compenso con un tema de participación en la empresa. Es decir, no pierdes, digamos, por lo menos tu visión de seguir formando o por lo menos de ver que estás involucrado en tu misma área de negocio. La siguiente, por favor, Sakia. La siguiente también. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para digamos, para el tema de la adquisición? Entonces, aquí como ya le he puesto, son
varias acápites en la cual también coinciden mucho con la reorganización. Es la estructura de la empresa, es decir, cómo está conformada, si tiene un directorio, si tiene un gerente, cuántos accionistas o dueños, por así decirlo, hay en la empresa, también cuánta participación tiene cada uno, cómo son las tomas de decisiones, cómo puede impactar, qué sé yo, si de repente son dos socios nada más, cada uno tiene 50-50, cómo es la dirimencia en los votos, o incluso si es que yo estoy, si quiero apostar por reinvertir en la empresa y mi otro socio no quiere hacerlo, entonces cómo podemos destrabar justamente esto, si hay algún mecanismo que tenga que evaluar. El otro capítulo es si las deudas o capital de trabajo, qué es lo que tengo desde la fecha, cuántas son las deudas que tengo, cuántas son las deudas a mediano, largo plazo, quiénes son mis principales acreedores, si con ellos puedo negociar, si me pueden dar de repente un respiro o un plazo de gracia, por así decirlo, o por último, ¿no?, convertirlos en socios de la empresa. Entonces tienen que ver todas estas aristas, el capital de trabajo, tengo liquidez para comprarle, para invertir en capital de trabajo, para comprar maquinaria, para comprar productos, insumos. Entonces, o incluso, ¿no?, si ya estás próximo a la venta, es decir, ¿cuál de tus activos, digamos, ha sido el más depreciado, el más utilizado, o de repente el que te ha fallado más? Por lo menos tratar de mejorarlo, darle mantenimiento para que no pierdas, digamos, el valor en tu empresa. Si es que tienes algún plan de inversiones, porque obviamente la mediana y la pequeña empresa tiene por lo menos su plan de inversiones en 6 meses, 1 año o 2 años. Entonces tú también tienes que adecuar estas ideas para que a futuro, si tú quieres vender tu empresa, tengas un plan medianamente elaborado y decir, ok, mi plan es, qué sé yo, a los 3 meses darle un mantenimiento a las maquinarias y darle una repotenciación. O si no, cambiar todo mi equipamiento. O de repente a 1 año cambiarme de oficina, porque ya crecí. O de repente pasarme un coworking, porque de repente tengo una oficina que me queda muy grande y solamente quiero optimizar mi espacio. Entonces tienes que evaluar justamente cuál va a ser tu plan de inversiones, porque sobre todo es, como son temas económicos, a los empresarios les gusta eso, ¿no? Ok, ¿cuánta plata ingresa, cuánta plata sale, cuánto me da resultado, cuántas son mis pérdidas? Pues eso es lo que básicamente van a ir a revisar. La estandarización de procesos. Ya lo he hablado anteriormente, pero la estandarización de procesos obviamente ayuda mucho porque te da una calidad, o por lo menos una certificación de que estás cumpliendo una serie de protocolos o por lo menos pasos para que tu producto siga en el mercado y tenga por lo menos visibilidad en el mercado. Pues obviamente hay que tener en cuenta las contingencias. En las contingencias, los abogados nos sumergimos allí, porque las contingencias es donde tú puedes, digamos, darle mayor o mucho menor valor a la empresa, o por lo menos patear los pagos a futuro, ¿no? Es decir, ok, tú ahorita tienes un problema de multa con la municipalidad y lo estás peleando en la misma municipalidad o si no en el Poder Judicial. ¿Cuánto tiempo te va a demorar eso? ¿Qué sé yo, 1 año o 2 años? Pues ese es un punto en contra para ver que ya está judicializado y que no vas a tener una respuesta que se lleva a por lo menos en un mínimo de 1 año o 2 años. Entonces, lo que recomendamos es decir que si de repente la multa va, entonces teníamos que dejar parte del capital que es para la compra de las empresas en una cuenta independiente, que si sale negativo, si sale en tu contra, obviamente no te lo pagamos. Entonces, quien compra la empresa va a tener que recuperar ese monto para, obviamente, pagar la multa. Entonces, si no es así, obviamente, si tú ganas el caso, lo único que vas a hacer es ir a la cuenta, cobrar tu cheque, cobrar tu monto y punto. Pero, digamos, ya perdiste darle vuelta a ese dinero, lo que dicen, ¿no? Es decir, ok, perdiste una oportunidad de inversión o generar más ganancia con ese dinero, porque no te va a generar ningún tipo de interés ese dinero. Entonces,
que tienen que ver sobre todo las contingencias, sean laborales, administrativas, multas, procesos judiciales, de licencias, autorizaciones, de marcas, de repente incluso reclamos de tus clientes, reclamos de la competencia. De repente si eres un pequeño empresario pero que se dedica a tema de ventas de, qué sé yo, de insumos de alto riesgo en temas químicos, o de repente digamos, una ferretería, ¿no? Tienes que evaluar también de repente que sea, si hay un tema de un incendio, o sea, todas las pérdidas que te puedan generar ese negocio, o sea, están asociadas a un tema de contingencia, es decir, vas perdiendo valor. Entonces, ¿cómo haces para contrarrestar este valor? Justamente tienes tu plan de contingencia para eso, o tu control, o tu plan de control. Entonces, es muy bueno implementar esto, por más pequeño que seas, hazlo porque te va a ayudar a estandarizar tu empresa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más te va a sumar, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que tú tienes que hacer, es decir, ¿qué es lo que te suma? ¿Venderla o mantener tu empresa en tu poder y de repente darle un reflote? Entonces, es lo que te va a dar un punto de vista adicional para ver qué es lo que se está faltando. O de repente, si es que tú eres el comprador, ¿qué es lo que te va a sumar en el sentido de que, ok, ¿para qué la necesito? De repente, solamente quiero cubrir una cuota de mercado, o solamente la quiero tener porque no quiero tener competencias, porque de repente sí me va a sumar porque ahora me ahorro un costo adicional en el tema de mi proceso. Entonces, tienes que evaluar necesariamente qué es lo que, digamos, cuál es el tema de la venta y cuál es el tema de la compra. Efectivamente, aquí también un punto adicional es la oportunidad. Ahorita, como digo, muchas empresas medianas están tocando la puerta a las pequeñas para justamente realizar la compra de estas empresas. Obviamente, van a querer otorgar un valor muchísimo menor al del mercado, pero son oportunidades que se presentan, porque obviamente si tú quieres generar algún tema de generación de valor, obviamente te vas a tener que negociar digamos, en la fórmula o en el sistema de valorización, ¿no? Es el último punto a tratar el tema de la valorización. Hay varios mecanismos en los cuales uno puede valorizar tu empresa o valorizar una línea de negocio. Sobre todo, va unido al tema de qué es lo que te va a sumar, ¿no? Entonces, son una serie de directrices o seguimientos que tú no tienes que dar para que el emprendedor o el pequeño empresario tenga que evaluar si su empresa, digamos, ha sido muy pequeña, ha sido de repente desordenada, digamos, ha estado dentro del semi-informal, entonces no va a tener mucho valor de venta en el mercado. Y de eso se van a aprovechar de repente los medianos o grandes empresarios, van a aprovechar esta oportunidad porque van a decir, ok, voy a de repente, con este le puedo dar mucho mayor rentabilidad del que lo tenía el anterior propietario, con solamente de repente invertir unos pocos soles, dándole la formalidad, y de repente así mi posicionamiento va a abarcar más en el mercado. Entonces, tienen que ver todos los mecanismos para que todos sus productos, insumos o incluso sus procesos de gestión sean los adecuados para o darle un mayor valor a la empresa. Pues lo que tampoco nos ha tocado acá es que generen marcas, es decir, sus marcas tienen que estar muy alineadas en el mercado, muy identificadas por su público objetivo. Entonces, esto le va a dar un plus, porque lo llamamos, es un equity, es un intangible, que a veces le da mucho mayor valor que a veces es un proceso productivo, ¿no? Porque tu marca vale más en el mercado y solamente a veces oye, solamente quiero comprar tu marca, no me interesa tu empresa en sí, solo quiero comprar tu marca, a ver cuánto me vendes tu marca. Entonces, eso también puede generar un ingreso adicional para que tu negocio pueda seguir adelante, ¿no? En la siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos una ronda de preguntas. Aquí ya no sé si habrá algunas preguntas y vamos pasando los emprendimientos que
que tenemos. Sí, claro, tengo la primera pregunta es, ¿soy EIRL? ¿También tengo que seguir estos procesos para vender mi empresa? Sí, es lo más recomendable porque uno tiene que tener en cuenta que al ser una IRL no es porque seas una sola persona, en el negocio vas a tener que omitir una serie de actividades o factores, sino que tienes que interiorizar que esta empresa es un nuevo ente. Al ser un nuevo ente, tienes que alimentarla, tienes que invertirla, tienes que darle mantenimiento, sobre todo darle valor, porque eso es lo que te va a generar a ti ingresos a futuro. Por más de que de repente tú dices, ok, no tengo que invertir mucho, pero a veces poniéndole mucho de tu esfuerzo o mucho de tu ímpetu, vas a generar valor y a veces incluso hay marcas o empresas multinacionales que buscan de repente empresas pequeñas que tengan impacto social para generar de repente una marca de responsabilidad social y te compran la empresa. Es decir, ok, yo quiero comprar tu empresa porque eso yo te ayudas a la comunidad vendiéndole a tu producto casi a un precio, al precio costo. Entonces, de repente, ellos al ser una multinacional ven esto, ok, dicen, tengo toda la maquinaria para que el producto que vale 10 en producción ahora me cueste 5. Entonces, ellos lo ven por ese lado de rentabilizar. Pues tú no lo ves de repente, tú no tienes las posibilidades, pero ellos sí. Entonces, ellos son los que tienen, digamos, otra visión, porque obviamente van a tener que hacer nuevas inversiones, pero les va a traer a futuro igual rentabilidad. Tengo aquí otra pregunta y es la siguiente. Tengo un mini market, ¿me puedo aliar o franquiciar con otro para generar cadena? Sí, sí, la, la, sino que aquí hay dos términos que de repente no lo he tocado. El tema de la franquicia no ha sido tocado aquí en la charla, porque no es un tema de una reorganización o adquisición, sino que es una forma también de asociación para que tú puedas estandarizar toda una serie de productos, servicios, maquinarias o alimentación que te puedan ayudar. Entonces, aquí, digamos, las franquicias están, no qué sé yo, Tambo, Oxxo, que pueden ser similares a un tema de un mini market. Es decir, si tú de repente quieres asociarte con otro mini market, lo puedes hacer, pero no bajo un tema de reorganización, porque qué sé yo, si tú tienes de repente el dinero, ahorita la capacidad de hacerlo, compras, si tú tienes un mini market, qué sé yo, compras una bodega que no es mini market, pero tú tienes la visión de poner ahí un mini market. Entonces, vas, le tocas la puerta, ¿sabes qué, señor? Quiero comprar todo su negocio. Entonces lo valorizas y tú dices, ok, a este negocio lo voy a rentabilizar y me va a salir mucho mayor expectativa de ganancia que los anteriores propietarios la tenían. Entonces, eso sí lo puedes hacer, o de repente te fusionas con ellos, armas una nueva empresa y de repente ya tienes como que va generando una cadena, ¿no? O 3 o 4 así bodegas o minimarket. Entonces, sí, pero sí tienes que seguir todos estos tipos de procedimientos porque te va a dar, primero que te va a garantizar ante el mercado que has cumplido con las normas, y segundo, en el mercado te va a dar un mayor posicionamiento. Tengo mi restaurante de comida criolla y debido al COVID he tenido mucha pérdida. ¿Puedo vender mi empresa sin perder mucho? Sí, mira, como ya le había tocado, es un tema de cómo vas a generar valor o cómo vas a valorizar tu empresa. Porque, si bien es cierto, tú puedes haber perdido mucho justamente durante esos 3 o 4 meses, pero anteriormente has tenido ganancias. Entonces también tienes que enfocarte justamente en esas ganancias. Entonces, o cuáles son tus fortalezas. Porque quien te va a venir a comprar es porque ve potencial en tu negocio. Entonces tú tienes que exprimir ese potencial, sacarle el jugo y rentabilizarlo. Porque es obviamente la contraparte te va a decir, ok, no tienes estas deficiencias o no cuentas con tales implementos, es decir, pero tú no tienes que enfocarte en eso. Tú tienes que enfocarte a cuáles son tus fortalezas. Es decir, ¿tienes esas cosas? Sí. ¿El otro no lo tiene? No. Ok. Van a ser un complemento para que de repente tu valorización
no la tiren al piso y tú puedas generar por lo menos el monto que tú tienes de expectativa que esté por ahí. Si puedes hacerlo de manera racional a un monto mayor, es lo más recomendable, ¿no? Estoy por vender mi empresa y me piden que no forme otro negocio del mismo rubro. ¿Esto es legal? A ver, no es que sea o sea, la ley no lo contempla, ¿no? Pero sí, dentro de los contratos, a veces los abogados o incluso los empresarios lo que suelen es la cláusula de no competencia, que es para que tú no puedas generar un negocio similar al que ya estás vendiendo, porque obviamente, como ya te conocen, tienes la expectativa de que te puedas llevar los clientes o te puedas llevar el know-how. Entonces es usual en el mercado, es legal, porque está permitido por ley, no hay ninguna restricción, pero si de repente solamente te dedicas netamente a eso, es decir, en mi caso yo soy abogado, supongamos que tenga mi estudio de abogado, si viene un estudio más grande y me dice, ok, quiero comprar toda tu negocio, pero no puedes ejercer la abogacía, entonces eso es imposible, porque yo me dedico a esto, o sea, es mi profesión, entonces también tienes que evaluar eso, entonces tienes que ponerte en ambas situaciones, o de repente, si me piden eso y digo, ok, ya no voy a ejercer la abogacía, pero entonces, ¿qué me hace a cambio? Porque me voy a quedar por lo menos 2, 3 años, 4 años sin tener un ingreso muy aparte de la venta del negocio. Entonces, también tienes que valorizar tu expectativa, digamos, de pérdida durante esos años para que la compenses con un ingreso que te pueda dar este negocio, ¿no? Me dedico a obras civiles. Ahora no tengo trabajo en construcción, pero ya no en carreteras. ¿Puedo vender o desvincularme de esta área de obras de carreteras? Sí, sí, es justamente lo que hablábamos del tema de la reorganización, porque si tú ves que tu negocio tiene varias líneas o varias áreas, y en una vez que hay pérdidas o de repente ya no tienes el personal suficiente, o por último ya no estás interesado en seguir por X motivos, lo puedes hacer, porque justamente existe el tema de la figura de la decisión, es decir, me desprendo de este patrimonio, bloque patrimonial o de esta área para solamente enfocarme en el área o negocio que yo requiero, por lo menos tengo una mayor especialidad o mayor conocimiento. Entonces, y esta área, digamos que aquí en el caso de la pregunta, si son obras de carretera, puedo, que sigo venderlo a otra empresa, ¿no? Lo valorizo, lo vendo, o por lo menos de repente formo una nueva empresa y vas viendo qué es lo que va pasando a futuro. De repente no la desactives y de aquí en un año se vuelve a reactivar y ya la tienes en el camino. No tendrías que hacer nuevamente a generar una nueva empresa o invertir de nuevo, ¿no? Pero sí sería bueno de repente que si te vas a desligar de esta área de negocio, busques de repente a alguien que la mantenga en el mercado para darle valor y en algún momento la vendas o de nuevo reinicies esas actividades. Soy emprendedor, quiero invertir en un negocio que ya está en marcha. ¿Qué debo evaluar o es mejor iniciar de cero? Miren, los emprendimientos es que va a depender del tema, primero, de la liquidez que tengas y del nicho de negocio que quieras atacar de manera inmediata. Porque si de repente tú quieres formar tu propia marca y ya quieres que de repente te vayan conociendo, que sea de a poco, porque siempre cualquier emprendimiento toma por lo menos de 6 meses a un año, pues es difícil porque obviamente siempre los 2 primeros años son de inversión. Entonces tienes que evaluar esto. Entonces, si en estos 2 años por lo menos quieres generar tu propia marca, quieres darle todo el esfuerzo y ya sabes que va a ser a veces a pérdida, pues puedes hacerlo desde cero. Siempre y cuando que tu plan de negocio sea, no sea que a partir del año 3 tengas por lo menos algún rendimiento, algún retorno de tu capital. Si ya lo tienes concebido así, inicia desde cero, es lo que te recomiendo mejor. Pero si de repente no, ya quieres generar ingresos casi desde el mes 2 o del mes 3, es mejor que puedas invertir ya en un negocio que esté en marcha, y es donde tienes que evaluar las contingencias sobre todo,
su plan de inversiones a futuro, también su estructura de capital, es decir, la estructura organizacional, cómo están conformados por los socios o por los trabajadores, porque aquí además el abogado entra a una especie de ser un psicólogo, un entrevistador, porque tiene que ir a todas las áreas y decir, ok, ¿qué es lo que te parece de tu jefe? ¿Cómo está la empresa? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? Entonces, sacas como que una encuesta, un listado, y ese es un informe. Y ese informe es donde justamente vas a ir encontrando si es que tienes alguna debilidad o alguna fortaleza, vas a identificar justamente eso, y es allí donde puedes dar mayor o menor valor. Entonces, tienes que evaluar qué es lo que quieres. Si quieres obtener ahorita ya un manejo mucho más rápido, obviamente te conviene ya invertir en un negocio en marcha. Pero si tienes la expectativa que a futura, 2 años, 3 años, ya generar tú solamente tu marca, tu proyecto, o incluso ya tienes pensado que tus ingresos estén a futuro, obviamente inicia desde cero, ¿no? Soy una sociedad anónima cerrada. ¿Me puedo cambiar a una EIRL? Sí, sí. No hay ningún impedimento en la ley. Como ya le había mencionado, es si la SAC tiene por lo menos mínimo 2 socios. Entonces, en cambio, la IRL solamente es una persona. Entonces, si uno de los socios se va o fallece y los herederos no quieren ver nada con la empresa, puedes hacer ese tipo de cambio, digamos, se llama transformación, digamos. La ley lo llama transformación societaria a una empresa que es una IRL. Y lo puedes hacer, es un trámite un poco tedioso, porque obviamente al ser el cambio, las responsabilidades de los accionistas en una transformación se convierte básicamente en ilimitada por solamente la decisión de transformarse. Entonces, hay que evaluar también este tema. Entonces, a veces, para suplir este tema de las responsabilidades adicionales, es mejor sumar a alguna persona al negocio que te permita mantenerte como una SAC. Pero sí, sí es posible hacerlo. Soy pequeño agricultor sin empresa. ¿Puedo acogerme segmento de lo que han hablado? Eh, no, si es que estás como persona natural con un negocio, es decir, un comerciante pequeño, un agricultor pequeño, lamentablemente no te puedes acoger a ningún tipo de figuras de las que estamos hablando porque van netamente orientadas a una empresa. La única figura que podíamos darte es la adquisición. Es decir, que tú siendo un pequeño empresario y quieras, no sé, no solamente vender tus productos, sino tecnificar tus productos y no lo quieres hacer a través de una empresa, formarla desde cero, es mejor, oye, vas y compras una empresa, una línea de negocio que ya esté en marcha. Entonces ahí de repente sí sería muy conveniente porque ya tu producto va a salir, como decían, ¿no?, empaquetado, con maquila, es decir, va a salir ya un producto final y no necesariamente que lo tenga solamente desde un tema de cosecha o producción. Tengo mi empresa de mudanza. He escuchado que para fusionar empresas tengo que pedir autorización de Indecopi. No, sí, justamente ahora se está hablando de eso por el control de fusiones, que es la control de concentraciones que hablamos, pero va dirigido más a empresas del sector mediano grande que busquen por lo menos acaparar acaparar una palabra no adecuada, pero para que me puedan entender, que busquen posicionarse en el mercado o tener una cuota de mercado mayor y esta puede afectar de repente en la población, en el sentido de que si son dos empresas grandes, yo poniendo un ejemplo, ¿no?, del sector de farmacéutico, justamente ahora vivimos con el tema de la pandemia, entonces de repente se fusionan, se unen y su objetivo es tomar más cuota de mercado para que tengan un mayor control en el precio, es decir, puedan subir o bajar algunos productos
de acuerdo a, digamos, a sus intereses personales. Entonces, aquí en este caso solamente entra un tema de Indecopy a ver si autoriza o no la fusión, pero para en estos casos, no, como no en todos los casos, se necesita una autorización del Indecopy. Hay ciertas actividades que sí vas a necesitar, o de repente por el monte de facturación sí lo vas a necesitar, pero si en el caso, si tienes una empresa de mudanza, sobre todo si estamos dedicados al tema de microemprendedores, no lo vas a requerir y te puedes fusionar en cualquier oportunidad, en cualquier momento que lo estimes conveniente, y como siempre, tomando todos los factores que puedan involucrar el tema de la fusión, porque tienes que tener en cuenta que también al fusionar te estás adquiriendo el pasivo de la nueva empresa. Entonces, tienes que decir si ese pasivo te es conveniente o no te es conveniente. Pues obviamente, cuando quieres un pasivo no resuelto tan adecuada la idea, pero a veces dices, ok, no, tienes IGB o tienes pérdida y por un tema contable sí te sirve. Entonces tienes que evaluar muchos factores, ¿no? O de repente no, esa empresa está en pérdida, pero su personal es muy bueno, pero de repente sus vendedores son malísimos. Entonces los adquiero, pero de repente es al contrario, ¿no? Yo tengo la fuerza de ventas, pero mi área administrativa es mala. Entonces, al fusionarme, complemento estas áreas, entonces buscas optimizar obviamente recursos. Entonces, solamente para reiterar es que no necesariamente tienes que tener una autorización del Indecopy o de alguna autoridad administrativa. No salvo, como digo, un tema de concentraciones que sí buscan que digamos, el cliente final no se vea afectado por temas de precios o coyuntura del mercado. No sé si tenemos alguna otra pregunta. No contamos con ninguna otra pregunta en este caso. Yeah. José, no sé si quieres dar alguna otra perspectiva, otra opinión, alguna recomendación. Bueno, sí, más que nada, junto con lo que habías comentado, Christopher, y lo que habíamos hablado en un principio, referente al tema del emprendedor, ¿no? Solamente como resumen, emprender es difícil, ¿no? Es salir, reitero, es salir de todo lo que estábamos acostumbrados. Va a requerir mucha motivación, pero también tengan mucho en cuenta el detalle de que el emprendedor va a ir justamente con una novedad, ¿no? Va a tener que ser muy constante, va a tener que luchar mucho, tiene que aprovechar todas estas ventajas, si lo quieren llamar así, que le dijimos hace un rato, ¿no? El tema de las redes, el tema de los contactos, y principalmente el tema de formalizarse, ¿no? Que también lo habíamos hablado en otras charlas. Es importante formalizarse porque un emprendedor que no se formaliza va a llegar a un punto en que probablemente cuando ya vea el resultado de su esfuerzo, si es que es constante, porque el emprendedor que no es constante se queda ahí, si no formaliza, no va a ser pasible de posibilidades de otras cosas, como que pronto sujetos de crédito, ¿no? Y que pueda tener su producto, su emprendimiento, su visión, lo pueda replicar en otros lados, ¿no? Eso es muy importante, porque el emprendedor que no se formaliza llega hasta un punto, nada más, y hasta ese punto no va a superar, no lo va a superar. Entonces, muchas veces nos dicen, ¿no? Oye, pero pucha, a mí me molesta estoy en el negocio, pero de pronto eh, el informal como que de pronto tiene mayor oportunidad. Y no es que tenga mayor oportunidad, simplemente el tema es que en un momento está así de pronto a la par compitiendo, pero va a haber un momento en que se va a quedar, porque no va a poder, ¿no? Frente al formal, ¿no? Que de pronto ya tiene mayor alcance para poder formar, ser parte de un crédito, ¿no? O tener algún tipo de manejo, contacto con personas. Entonces, eso es importante, porque todo va a depender de tu emprendimiento,
el emprendimiento es parte de lo que uno tiene, el corazón que le pone a uno eso, ¿no? Entonces, mientras más tú quieras que tu emprendimiento surja, se refleje, eso va a estar, va a ser mucho mejor para ti y principalmente, ¿no? O sea, que no se dejen vencer, ¿no? Un tramo de largo aliento, ¿no? No un emprendimiento no empieza ahorita y a cada 5 meses vas a ver resultados. No, tienes que seguirlo, ¿no? Reiteramos el tema de eso porque es importante, ¿no? Para el que quiera y el que confíe, ¿no? En su producto, ¿no? O servicio. De mi parte eso es todo. Recuerden solamente que nos pueden seguir también en nuestras redes, ¿no? Y la idea acá es brindar información, que la persona esté informada, que sepa que hay oportunidades tanto de negocio como de pronto de fuentes de financiamiento, como también lo ha explicado Christopher en otras oportunidades, y que el Perú es un país pues muy lleno de gente emprendedora. Y los mejores ejemplos los tenemos ahora. Y este es un buen momento para el que de pronto está emprendiendo, se arriesgue, no tiene nada que perder. Ese es el detalle, no tiene nada que perder. Mi parte es todo y muchas gracias, Christopher. No, gracias a todos, y igual los esperamos el próximo sábado, y este jueves también estamos dando una charla conjuntamente con la Municipalidad del INSE, sobre un tema también del boom de emprendimiento. Entonces, justamente post cuarentena, vamos a dar, no sé, una visión de lo que venimos dando justamente en todas estas charlas, y nosotros generamos o propiciamos que se generen más emprendimientos, o que por lo menos que las MIPES traten de escalar a nuevas etapas, a nuevos peldaños que le puedan dar mejor posicionamiento en el mercado, que obviamente va a impactar en la población y en la economía del país, ¿no? O sea, nuevamente, gracias a todos, y los que tengan algunas dudas nos pueden escribir a informes@empatialegal.com.pe, en el cual vamos a resolver sus consultas.